Bueno, mis hermanos, buenos días. Estamos aquí una vez más, como cada 15 días, y me siento muy contento porque pues veo que todos los hermanos tienen ya una dedicación para estar aquí cada 15 días y hace un ratito me mandaban todavía los mensajes. Sí, tenemos clase hoy, no me la quiero perder, en fin, todo eso. Así que muchas gracias por su dedicación y su compromiso. Y el día de hoy les tenemos un regalo, por así decirlo. Tenemos con nosotros a nuestro querido hermano José Antonio Septién. Él se va a presentar porque parte de la razón que lo hemos invitado es para que la mayoría, si no es que todos, lo puedan conocer un poco mejor, ¿verdad? Él ya ha tenido una vasta experiencia en muchas cosas, pero vamos a pedirle a él que de antemano, aunque de una forma breve, nos platique un poco de su vida en el sentido ministerial, académico, pastoral, si es que lo tiene también. En pocas palabras, que se introduzca, se presente con nosotros de una manera breve, porque no tenemos tanto tiempo así, tenemos todavía la clase programada para el día de hoy, pero sí de una manera breve, hermano José Antonio. Antes que nada, queremos darle una cordial bienvenida. Buenos días. Me Buenos imagino días, que allá hermano. en Querétaro ya son buenas tardes, serán las 12 y algo del mediodía, ¿verdad? Sí, sí. Pero hermano José Antonio, muy agradecido estoy, ¿verdad? Con usted porque está con nosotros y nos visita en esta página virtual, en este ministerio, Casa de Estudio Reino de Dios. ¿Nos podría decir un poquito brevemente, un poquito acerca de su trasfondo y si gusta presentarse brevemente a los hermanos? Con mucho gusto, hermano. En primer lugar, muchas gracias por la invitación de mi hermano Benjamín. Es un placer, es una bendición, es un honor estar en este día con todos ustedes, mis muy queridos hermanos, este grupo tan internacional que se ha reunido aquí en esta mañana. Bueno, pues, hermanos, de una manera breve, les habla José Antonio Septién, de aquí de la ciudad de Querétaro, México, que es justo más o menos el centro de la República. Me fui llevado a la fe en el año de 1972. Me uní a una iglesia interdenominacional que fue fundada siguiendo la idea de Watchman Nee, si alguno recuerda ustedes el libro aquel de la iglesia normal, pues bajo ese esquema se fundó la obra aquí, una iglesia que creció rápidamente. eh, Esto fue en el 1972. En 1976 me nombraron anciano de la iglesia y ya desde aquellos comienzos me sentí profundamente atraído por supuesto, por la palabra del Señor, con un deseo muy grande de ir al fondo de ella, tanto como me fuera posible. Entre 1983 y 1985 comencé a estudiar más a fondo el catolicismo romano, que era de donde yo venía, y comencé leyendo la famosa Didache y los escritos cristianos primitivos hasta que llegué a Agustín. Y realmente Agustín fue un punto de confrontación para mí muy grande porque me abrió los ojos para comprender, yo creo que por primera vez de una manera radiante, el tema de la gracia. Y de manera providencial, el Señor me conectó con los escritos de los reformadores del siglo XVI. Después leí a Spurgeon un libro formidable que se llamaba No hay otro evangelio. Más adelante leí a los pensadores reformados como, por ejemplo, Warfield, o el profesor John Murray del seminario Westminster y a otros. Finalmente, el Señor me condujo en 1985 a estudiar teología en el Reformed Theological Seminary, en el Seminario Teológico Reformado de Jackson, y obtuve una maestría en teología en 1990. Yo regresé a México con un profundo deseo de enseñar la palabra de Dios. Me llamó, lo que más me importaba de ese seminario eran los cursos que ofrecían en aquellos días de griego, de hebreo, cursos que yo tomé todo el tiempo que estuve en el seminario.
que curiosamente cambió la currícula a una versión disminuida, a una poca o escasa acercamiento a los idiomas originales. Situación que lamentablemente priva en muchos seminarios de Latinoamérica, de América en general. Poco acercamiento a las lenguas originales. Bueno, pues a mi regreso a México, con un amigo mío abrí una especie como de escuela bíblica, un centro, lo llamé así, de estudios teológicos, donde enseñé griego y lo enseñé por muchos años, también teología del Nuevo Testamento, y el Señor me fue acercando poco a poco a lo que hoy conocemos como teología del Nuevo Pacto. Me fue acercando a la ley de Cristo, que me pareció verdaderamente formidable. Aquella visión, podemos decir, demasiado plana, demasiado estática de la teología del pacto, en que no se aprecian, digamos, los elementos novedosos que el Señor va imprimiendo. Hay continuidad, pero no se aprecia suficientemente la discontinuidad. Pues se rompió, y yo le debo mucho a John Sens, quizá ustedes ya lo conocen, em, un gran conocedor de la teología del Nuevo Pacto y uno de los principales promotores allí en los Estados Unidos, y bendigo al Señor por este encuentro con él, porque fue abrir los ojos de una manera formidable a algo que no ni siquiera sospechaba que existiera. Y bueno, pues eh, hasta la fecha me mantengo gozosamente firme y estable en estas verdades maravillosas que tratamos a toda costa de enseñar, de explicar, de repetir una y otra vez, pero al mismo tiempo de profundizar y encontrar nuevos matices, nuevos aspectos, nuevas vetas que están en aquella cantera de la verdad de Dios, de la Santa Escritura. Y bueno, hermanos, eso por una parte. Por otra, todos aquellos años de estudiar griego cristalizaron finalmente en un curso de griego que escribí, que se llamó El griego bíblico al alcance de todos, y que publicó en el 2007 la editorial CLIE. Ahora estoy preparando la segunda edición. Y bueno, he sido también traductor durante muchos años de libros de teología, básicamente para diversas casas editoriales como CLIE, em, la Casa Bautista de Publicaciones, lo que luego fue Mundo Hispano. Posteriormente me invitaron a colaborar en un proyecto muy interesante de una Biblia de estudio que se llamó Biblia de Estudio Mundo Hispano, donde la idea era que participaran escritores latinoamericanos y que no fuera una traducción de alguna obra en inglés. Y bueno, el resultado fue muy interesante. Me comisionaron a que escribiera yo las notas para Primera y Segunda los Corintios, para Juan posteriormente, un artículo también que aparece en la Biblia sobre el periodo intertestamentario. Y la Biblia es una belleza, es un trabajo terminado muy hermoso, y me di cuenta de cuánto podemos los latinoamericanos cuando nos reunimos y bajo la dirección del Señor, con el corazón puesto en Él, y cuántas cosas podemos nosotros lograr. Bueno, pues hermanos, por último, he sido invitado a colaborar primero como consejero, como asesor para la tercera edición de la Biblia Textual, ahora preparando la quinta edición ya de la Biblia Textual, para lo cual estoy escribiendo un interlineal. Mis muy queridos hermanos. Bueno, yo creo que ese asunto último del interlineal se oye bastante interesante, ¿verdad? Y sobre todo de que la planificación es que sea ya parte de la quinta edición de la Biblia textual. Este tipo de interlineal nos puede dar un poquito más de información, hermano José. Con mucho gusto, hermano. Eh,
desde el año 2015, antes de que saliera al aire la cuarta edición, habíamos recibido de la Sociedad Bíblica muchísimas aportaciones de hermanos de Latinoamérica y de España, proponiendo algunos cambios, sugiriendo algunas matizaciones aquí y allá, pero fueron muchísimas porque la Sociedad Bíblica invita a los lectores a que participen con sugerencias, con comentarios, con objeciones, todo bienvenido, todo utilísimo para tener una mejor edición de la Biblia. Hubo revisiones muy, muy a fondo, pero nos dimos cuenta de que faltaba una más profunda revisión que solamente podría lograrse si podíamos establecer un interlineal como para el trabajo interno de la revisión a fondo que planeamos para la quinta edición de la Biblia textual. Un interlineal hecho sin misericordia y sin piedad. Lo que iba, iba. Voces pasivas, voces pasivas. Voces medias, presentes, tiempos verbales, modos, todos los detalles, expresiones idiomáticas explicadas. eh, y, y en este momento me encuentro trabajando en esto, hermano Benjamín. Es probable que se publique, pero no está propiamente programado para una publicación, aunque yo creo que finalmente sí va a ser así, sino más bien para un trabajo muy, muy meticuloso, muy cuidadoso de todo lo que tenemos nosotros como texto griego crítico del Nuevo Testamento. Yo calculo que esto estará terminado más o menos en 1 año y medio aproximadamente. eh, y bueno, pues este es parte del trabajo, hermano Benjamín, que tenemos. Muy bien, hermano José Antonio. Y una pregunta correlacionada con esta. ¿Hay alguna fecha, aunque sea aproximada o tentativa, para la quinta edición? ¿Para cuando vaya a Probablemente, aparecer? probablemente 2 años, hermano, 2 años. aproximadamente, sí. Sí, 2 años. Ha sido interesante el trabajo, por ejemplo, hermano, nada más para que tengan ustedes una idea. Las voces pasivas en los verbos son una parte muy interesante porque la voz pasiva refleja la acción que recibe alguien. No es la acción que realiza alguien, sino la que recibe. Y generalmente en lo que toca a la salvación, las voces pasivas siempre nos indicarán la acción de Dios sobre nosotros. Pero muchas veces por cuestión de estilo, a veces quizás por descuido, no creo que sea por dolo, eh, las voces pasivas se han convertido en voces activas, a veces en voces medias, es decir, se enfatiza la acción del que realiza la acción del sujeto. Y hicimos una revisión a fondo valiéndonos de una herramienta magnífica, el Bible Works, también está el Accordance, que es buenísima porque nos permite búsquedas muy sofisticadas, por ejemplo, todas las voces pasivas del Nuevo Testamento, y nos salieron unos listados muy, muy importantes. Para mi curso de griego, por ejemplo, todos los ejemplos, que son cientos y cientos, es un libro autodidacta donde cada quien puede llevarlo al paso que quiera. Todos son ejemplos originales que tomé del Bible Works en búsquedas muy especiales. Y bueno, ha sido una bendición trabajar así porque pude escoger todos los ejemplos que yo quise, lo más apropiado posible para cada lección. Y bueno, en este caso de la traducción de la Biblia textual, hicimos una corrección inmensa de voces pasivas, pero quedan todavía, hermano Benjamín, otras cosas, hermanos, que hay que ajustar muy cuidadosamente. Qué bien, qué bueno que se está haciendo este trabajo. Aparte de esto, hermano José Antonio, la parte que tiene que ver con el Antiguo Testamento también va al mismo ritmo que la parte del Nuevo, o tiene menos, digamos, desarrollo en cuanto a la profundidad de la revisión. Es una muy buena pregunta. Bueno, yo no estoy, digamos,
muy cerca de los trabajos de la Sociedad Bíblica con respecto al Antiguo Testamento. Sé que avanzan. No hay personas concretamente que trabajen directamente para la Sociedad Bíblica, sino muchos asesores, personas que continuamente nos brindan su apoyo, su comentario, su consejo. eh, Además de un intenso trabajo de búsqueda que realizan, sí, algunas personas de la sociedad bíblica, por ejemplo, en los documentos de Qumran, y han llegado ellos a establecer para el Antiguo Testamento no la prioridad del texto masorético hebreo, sino junto con él también, por ejemplo, otros testigos del Antiguo Testamento, como el Códice de Alepo, el Pentateuco samaritano, la Septuaginta, que juega un lugar muy, muy importante, y no solamente para la revisión del Antiguo Testamento, hermanos, sino que ha habido un auge en el estudio de la Septuaginta. Un hombre tan insigne como el profesor Emanuel Tov, T-O-V chica, Emanuel Tov, quien es profesor de la Universidad de Hebrea de Jerusalén. eh, ha estado publicando una serie de trabajos interesantísimos en el que él interactúa entre la Septuaginta y el Masorético para aclarar pasajes muy, muy importantes, y todas estas, todos estos resultados de su investigación profunda los hemos aprovechado en la sociedad bíblica para ir eh, eh, mejorando, diría yo, eh, contrastando y añadiendo cosas que brotan de estos estudios, hermano Benjamín. No sé realmente exactamente con precisión a qué ritmo va, pero sé que es un trabajo que se realiza cotidianamente. Muchas gracias, hermano José, por su información. Una pregunta quizás relacionada con lo que nos mencionó respecto al trabajo que hacía como traductor y quizás como consultor en diferentes obras que se han publicado. Hay una que está publicada por Editorial Mundo Hispano, que antes era Casa Bautista de Publicaciones. Es un comentario que se llama Comentario del Contexto Cultural, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y traigo esta pregunta porque nuestro hermano David Aranda tenía una pregunta en la semana, y una cosa interesante que yo le respondí a él, hermano, le dije, déjame hacer un poco de investigación, porque me dijo, ¿qué piensas de ese comentario? Y cuando lo empecé a abrir en la primera página, me di la gran sorpresa que decía, en uno de los traductores era nuestro hermano José Antonio Septién. Y dije, bueno, pues vamos a aprovechar a hacerle la pregunta, ¿verdad? Es la obra de Walter Kaiser, ¿verdad? Bueno, si no me equivoco, es el que hizo John Walton. John Walton, Sí, efectivamente, hermano. Sí, claro que sí. Creo que también participa Walter Kaiser. puede ser, porque Sí, es un conjunto de eruditos que lo hacen. sí. Ben. Sí, ese es, Ese, ajá. ese hermano, exactamente. Y tu pregunta en particular, hermano David, se la puede hacer si gustas hacérsela directamente. Bueno, mi pregunta era, ¿qué pensaba hablando? Hemos estado hablando acerca de gente que tiene una teología muy, muy liberal, ¿no? Y alguna gente, quizá, el comentario como toca mucho lo cultural y explica algunas cosas que para nosotros, pues la tradición nos la ha enseñado de cierta manera a interpretar, y cuando uno lee el comentario se da cuenta que es diferente a cómo lo entendieron los receptores originales. Quizá por ahí alguien ha sugerido que es un poco liberal a veces la interpretación, ¿no? Por eso le Así preguntaba, en es. lo personal a mí me gusta mucho el comentario. El del Nuevo Testamento es de Craig Keener, Ujú. todo, ¿no? Sí, Todo el Nuevo Testamento sí, lo comenta Craig Keener. Y a mí me sí. gusta mucho, pero sí hay gente que cuando le saca un poquito de la interpretación tradicional, como que se han espantado un poco, ¿no? Así es.
Bueno, hermano, eh, nos hemos venido invadiendo en varios niveles de un liberalismo teológico. Yo no veo mal que la iglesia en cada generación, eh, digamos, cuestione algunas cosas que tienen que ver con la teología, con la interpretación. Eh, ha habido hallazgos formidables en la arqueología, se ha llegado a reflexión más profunda y sin embargo, me luce que a veces muchos elementos liberales han venido como que a contaminar la escena. En algunos puntos son fascinantes, por ejemplo, John Walton tiene otros varios libros interesantes, algo así como, como El lado perdido de Adán, Ujú. el lado perdido de la Torá y el lado perdido de esto y del otro. Pero cuando habla de Adán, por ejemplo, y se cuestiona la historicidad de Adán, yo tengo problemas muy graves con esto, porque la escritura, por ejemplo, en este renglón es muy clara. Es vital que nosotros mantengamos la historicidad de Adán, en primer lugar, porque nuestro Señor Jesús lo hizo, porque el apóstol Pablo construye prácticamente el corazón de su doctrina de la salvación, que lo vemos nosotros en Romanos 5, 12 al 21. La historicidad de Adán es absolutamente fundamental. Entonces, dar contra esto eh, me parece una situación muy, vamos, de plano, hermanos, se los digo desde mi perspectiva, errática. Es erróneo. No podemos nosotros contradecir tan abiertamente los, los dichos del Señor y lo que Pablo nos está explicando en las Escrituras, que es fundamental. Esto a favor de teorías que son interesantes, son audaces, pero envuelven un considerable margen pues, de error, hermanos. Miren ustedes, es por eso que me gusta tanto que estén ustedes reunidos alrededor de mi hermano Benjamín Escalante. Un hombre probado, eh, no un liberal, sino un verdadero evangélico que conoce la palabra, que tiene a Cristo como el centro de su pensamiento, de su vida, de su teología, y y que al mismo tiempo impulsa el estudio, impulsa la profundización en, en la necesidad, hermanos, del estudio académico. Y yo creo que en ese sentido, hermanos, el Señor les ha bendecido y estar en torno a Él, y seguramente que todo esto va pues a fructificar, si no es que ya lo está haciendo de maneras muy importantes en un tiempo dificilísimo en que todo se pone en tela de juicio. Se cuestiona todo. En parte yo no digo que esté mal, pero los resultados no son buenos. Los resultados son más bien negativos. Parece como que quisieran autoridades arruinar, acabar con la confiabilidad, con la veracidad de las escrituras. Y yo creo que aquí tenemos nosotros un papel muy importante que jugar, un testimonio importante que dar en medio de esta oscuridad en la que estamos viviendo. Muchas gracias, hermano José Antonio. Nada más quería informarle al resto de los estudiantes, ¿verdad? De que habíamos estado platicando un poquito acerca de cuál sería el siguiente trimestre que vamos a tener. Vamos a tener un periodo de 2 meses de receso, pero cuando regresemos de lleno en septiembre vamos a entrar a lo que es las ciencias bíblicas desde un punto de vista evangélico y vamos a estudiar en qué consiste todo ese tipo de cosas académicamente hablando. Y también vamos a estudiar 4 posturas o plataformas teológicas que son el fundamentalismo, el evangelicalismo, la neortodoxia y el punto de vista liberal, para que nosotros podamos saber en qué consiste cada una de esas plataformas. Y aunque las ciencias bíblicas son muy buenas en sí mismas,
depende de qué tipo de plataforma tiene el expositor o el analista, y en base a eso y a sus presuposiciones teológicas, vamos a ver que se llegan a diferentes conclusiones. Y que la herramienta en sí misma como ciencias bíblicas es magnífica, pero la presuposición teológica de cada persona hace que sus conclusiones puedan ser divergentes de persona a persona dependiendo de su trasfondo. Así es, hermano, ciertísimo. Entonces, pues estamos en eso, ¿verdad? Vamos a estar preparándonos para ese trimestre. Y pues me gustaría nada más dejar abierto un breve tiempo. No le queremos quitar mucho tiempo a nuestro hermano José Antonio. Y si alguna persona tiene otra pregunta específica o en directo que les gustaría hacer en cuanto a lo que él ya tocó, en cuanto a su trasfondo, en cuanto al trabajo que ha hecho, en cuanto a la Biblia textual, quinta edición que viene, en fin, todo eso, o aún en cuanto al liberalismo teológico que hemos visto que está inundando nuestra vida, por así decirlo, eclesiástica, y que es necesario no solamente saber identificar, sino detener, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Permiso. ¿Cómo no, Gustavo? Adelante. Sí. No, un poco aprovechando la visita y que no sabemos si se va a repetir. Repregunto al hermano José, hermano, la pregunta que se le hizo a Benjamín, ¿qué opina él? Que hoy se ha transformado en la amenaza hacia la sana doctrina. ¿Qué tipo de perfil teológico, qué teología es la que usted ve en su experiencia, en su trayectoria, que hoy, siglo XXI, se está volviendo la amenaza que pueda estar de alguna manera corrompiendo, por decirlo así, la sana doctrina que hemos heredado y sobre todo una juventud? Acá en Argentina, por ejemplo, para ser práctico, existe un liderazgo juvenil muy marcado que se engloba dentro de lo que son las iglesias emergentes, relevantes. Son terminología que está muy inculcada en nuestro liderazgo juvenil, algunos sin conocimiento de la historia de la fe que hemos recibido, lamentablemente, y esto ha hecho que acá irrumpa muy fuerte la teología de la prosperidad, por ejemplo, que bueno, que presenta un Cristo muy, de alguna manera, un Cristo, como decía Wilkerson, a la manera de Hollywood. Ustedes de su experiencia académica, obviamente, un antro mucho más, con mucho más robustez y solidez bíblica, ustedes de la parte teológica, desde sus colegas eruditos, estudiosos de la Biblia, ¿qué detectaría, qué alertaría como una amenaza a estas corrientes? Es una excelente pregunta y tiene una variedad, hermano Gustavo, una variedad de respuestas, una amplia variedad. Quiero señalar, si ustedes me permiten, dos en particular. Una que tiene que ver directamente con la teología y tiene que ver con la concepción que se tiene sobre la justificación por la fe. Una amenaza que yo veo creciente, la veo en los Estados Unidos, la veo en Europa occidental, y que no tarda en llegar a nuestra América Latina, es lo que se ha tendido a llamar la nueva perspectiva sobre Pablo. La nueva perspectiva sobre la justificación, que lamentablemente, como ha ocurrido ya en otros intentos a lo largo de la historia de esta doctrina, desde los reformadores hasta acá, vuelve a ser algo así como un acercamiento a Roma y una pérdida de valores fundamentales de la justificación, como es, por ejemplo, la imputación. La imputación de la justicia de Cristo a nosotros. Este es un punto muy delicado, muy sensible. La Iglesia Católica Romana no ha quitado el dedo del renglón en este particular. Comenzó desde la Contrarreforma en el Concilio de Trento en el siglo XVI, unos pocos años después de la aparición de Lutero y Calvino, por supuesto, y resulta que
nos sorprendemos cómo es que autores, por ejemplo, como Tom Wright, el inglés, el anglicano, que en muchos aspectos de su cristología es tan correcto, ha sido tan certero, eh, de repente eh, valide la, la visión realmente extraña que han llegado a tener algunos teólogos importantes como James Dunn en Inglaterra, basados en la obra de otros varios escritores ingleses que ponen en tela de duda la opinión del mismo Pablo con respecto al tema de la justificación. Quisiera yo explicar un poquito más esto, pero es un tema largo, pero se le denomina, se le titula Nueva Perspectiva sobre Pablo. Ya la editorial CLIE publicó, desde mi opinión, bueno, lamentablemente un libro de Wright que se llama El verdadero pensamiento del apóstol Pablo, donde ya figura aquí en letras, en la lengua de Cervantes, ya figura esta escuela teológica tremendamente dañina que también pues ha infectado no solamente a los teólogos eh, liberales, sino a los más conservadores, a este conservadurismo eh, evangélico, este evangelicalismo aparentemente conservador se está dejando guiar, se está dejando llevar por estas ideas. Por supuesto que ha habido escritores muy importantes que se han opuesto a esto. En español ya tenemos también una obra muy interesante que refuta o advierte de una manera muy, muy buena sobre esta eh, mala representación de la soteriología de Pablo. Y como segundo lugar, hermano, yo veo Hermano José Antonio, Sí, disculpe, hermano, si nos adelante. hace la gran gentileza de mencionar cuál es esa obra. Sí, deme un segundo y se las muestro. Aquí la tengo. ¿Cómo no? Benjamín, Sí, la nueva perspectiva de Pablo, vos seguramente la has leído, ¿o sí, no? he leído el libro que él mencionó de N.T. Wright, Bueno, se llama El verdadero pensamiento del apóstol Pablo, el que publicó CLIE. Ese ya lo leí hace tiempo, apenas salió, lo leí. porque hay una obra que se llama Pablo no fue cristiano. No Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? no, bueno, en muchos casos el liberalismo teológico trata de producir ese tipo de obras, ah, Ajá. distanciándolo del Jesús histórico y creando un Cristo de la fe, y en base a eso entonces empezando a urdir su propia teología. Pero a lo que se refiere nuestro hermano José Antonio es un tipo diferente de exposición respecto al tema de la justificación por la fe, en donde no se niega necesariamente la historicidad de Cristo, sino que se trata de replantear la doctrina de la justificación, dándole un nuevo contenido y significado, contrario y diferente al que los reformadores le dieron. Y que bueno, ha sido aceptado no solamente en el tiempo del escolasticismo protestante, sino hasta Uh -huh. tiempos recientes. No sé, hay la obra bueno, de muchos, que siguen enfatizando, por ejemplo, el punto crucial de la reforma en cuanto a la imputación de la justicia de Cristo. Bueno, el libro, hermanos, es este. Ok. Era un poquito apuntar ahí. Destruyendo el fundamento de la nueva perspectiva sobre Pablo. ¿Y el autor? Robert J. Cara. Muy bien, muchas gracias. La editorial es Teología para Vivir. Ok. Yo lo conseguí en Amazon. Me luce que es una obra bien traducida, es una obra del inglés. Dice nomismo,
nomismo pactual versus la teología pactual reformada. Ujú. O sea, pero yo creo que la doctrina reformada con respecto a la doctrina, con respecto a la justificación es algo correcto, algo en lo que podemos descansar confiadamente, en lo otro sí no. Bueno, es un libro de 340 y tantas páginas, muy importante y muy bueno, hermanos. En inglés hay varias, el doctor Carson tiene un par de volúmenes extraordinarios sobre el tema en inglés, ¿Se refiere a Donald Carson? a Donald Carson, Ok. junto con otros varios. Es una colección de ensayos muy buenos. Ahorita les digo cómo se llama ese par de libros si alguno de ustedes lee en inglés. Aunque yo recomendaría que en todo caso leyeran ustedes este primero porque es una magnífica introducción al tema y los va a mantener advertidos y alertas. Y por otra parte, respondiendo a la otra pregunta de mi hermano Gustavo, que no viene propiamente de la teología, sino es un ataque frontal contra la validez, la confiabilidad, eh, la integridad, la veracidad de las escrituras de un señor que quizá ustedes ya conocen, que se llama Barth Ehrman. No sé si mi hermano Ben, yo creo que ya lo conoce, ahí les puede dar el dato exacto. Es un hombre, era un anglicano supuestamente convertido al evangelio, pero que se volvió con todas sus fuerzas contra el Señor y contra la escritura, y ha hecho un daño considerable, por supuesto también con bastantes buenas réplicas. Por ejemplo, el profesor Wallace, Daniel Wallace, se ha abiertamente opuesto a él, inclusive existe en YouTube un Un debate. interesante, un debate, y hay otros varios hermanos que han estado contestando. No sé hasta qué punto ya esto ya se volvió crítico, aunque yo a veces veo en el internet, en el YouTube, páginas en español, ya que digamos que asumen mucho de lo que Barth Ehrman dice y que es muy dañino y que probablemente nosotros vamos a tener que responder a un ataque muy fuerte ya en nuestro terreno aquí en Latinoamérica, eh, que trata pues, de desbaratar, de desaparecer la Santa Escritura, hermanos, desde la raíz. O sea, yo veo aquí dos puntos fruto del liberalismo teológico muy fuertes. Recuerdo mucho cuando estuve en los Estados Unidos, al último, cuando terminé mi maestría, que un viejo amigo, José Martínez, un cubano que vivía en la zona de, de, de la frontera con México, en lo que era Harlingen, en lo que era McAllen, me dijo, hermano, me fue a ver hasta Jackson, Mississippi, con otro hermano, y me dijo, hermano, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues después de esto. Le dije, bueno, mira, me están ofreciendo que estudie un doctorado, nada más que las condiciones son así como leoninas por parte de los bancos y es necesario regresar a México porque hay mucho que hacer allá. Me dijo, ¿por qué no te vienes conmigo y trabajamos en la reconstrucción? Él era presbiteriano y a la sazón yo lo era, pero fue por muy poquito tiempo. Me dijo, vamos a reconstruir las iglesias que los liberales han destruido, que son muchas, aquí simplemente en el estado de Texas. Ayúdame a reconstruir lo que estos han derribado. Y realmente a donde llegue este liberalismo, hermanos, realmente se acaba la confianza, se acaba esta necesaria confianza que el cristiano debe tener en la escritura. Bueno, pues ya les cuento, hermanos. Perdón, hermano, ¿puedo ampliar un poquito sobre ese tema? ¿Cómo no? Nada más, algo que yo he notado mucho es que
que mucho de lo que nos ha llegado en cuanto a ese tema viene de supuestos seminarios que se promueven por internet. Algunos en América Latina leemos muy bien el inglés y no tenemos acceso a mucha de la información, ¿no? Pero últimamente español, estaba yo recordando este seminario que se promueve en internet, Limud, con César Silva y algunos otros que como que han deslumbrado a la juventud, sobre todo en América Latina, y que tienen como los paladines Antonio Piñero y a Finkelstein, y siento que esos son los que han agarrado fuerza. Y pues como no tenemos mucha preparación en América Latina, sobre todo los que venimos de iglesias, pues puedo decir independientes, que no tenemos una tradición o no tenemos la costumbre de estudiar en algún lugar serio. Siento que es ahí donde ha crecido mucho esto, ¿no? Sí, hermano. Mire usted, comenzando con César Silva, que sorprende cómo en un seminario cristiano está enseñando este señor que ni siquiera es cristiano. Yo lo he escuchado a él en varias ocasiones y en un par de veces me le he opuesto sin mucho resultado, como de esas veces de que se pone tan fuerte la cosa de controversia que no le dan a uno mucho tiempo. Bueno, Ya, César da miedo. Silva, Da miedo. César Silva, hermanos, no es cristiano y se opone realmente a esta sana y correcta creencia que tenemos nosotros en la infalibilidad de las escrituras. Es un enemigo de la palabra, como muchísimos otros. Él se dice judío, como otros muchísimos judíos que los vemos, por ejemplo, en el programa este de televisión. ¿Cómo se llama el otro, el de Discovery Channel y el otro? No recuerdo ahora el nombre. Uno muy, muy famoso. Sí. Bueno, tampoco importante para nosotros que hasta olvidamos el nombre, pero mucha gente lo ve, mucha gente Michael, lo ¿no? ve. ¿Cuál, Un rudo hermano? despertar. Un rudo despertar. ¿Programa? No, él está hablando del Discovery Channel, ¿no? Del Discovery Channel, hermano, efectivamente. Del Discovery Channel, ¿sabe? Muchos arqueólogos judíos que lo que hacen es despotricar contra la escritura y decir que por supuesto que no, que la escritura decía que en tal lugar estaba tal ciudad y no es cierto, o que la ciudad fue destruida por fuego, pero han estado quitando las subsiguientes capas de cierto hotel, o sea, de cierta configuración donde se supone como tipo una pequeña loma donde abajo había una ciudad y que no han encontrado que como la Ya no escritura se le dice, escucha, hermano. bueno, Sí, le escuchamos ¿sí? bien. Por ejemplo, la escritura dice que la ciudad fulana de tal fue arrasada por fuego. Pero estos arqueólogos judíos dicen que, que no ha habido tal cosa, que han estado quitando las subsiguientes capas del yacimiento aquel y no han encontrado ninguna donde la ciudad haya sido quemada. Cosas de estas donde dice, bueno, la escritura miente, el profeta miente en cuanto a esto y en cuanto al otro. Y hermanos, es lamentable que esto suceda. O sea, yo no he encontrado tal cantidad de eruditos bíblicos, entre comillas, sobre todo arqueólogos o antropólogos, como todos estos judíos que han estado produciendo estos programas donde lo que hacen es desmentir a las escrituras. Y bueno, miren hermanos, yo creo que, como dijo nuestro Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no oirán la voz del extraño. Y esto es una realidad absoluta y esto asegura los logros de nuestro evangelismo. Sin embargo, realmente la misma escritura nos dice, como Judas, por ejemplo, que contendamos por la fe que ha sido dada una vez a los santos.
Y esta fe no se refiere tanto a la fe como don de Dios, sino a la fe como contenido de la revelación. La fe como revelación, como palabra de Dios que habla a los hombres. Y creo yo que tenemos nosotros un papel importante que jugar aquí para asegurar, que dice hagamos segura nuestra profesión y elección. Bueno, pues ayudamos a asegurar la elección de muchísimos creyentes. Y bueno, es otro de los tantos flancos en los que nos toca estar presentes para pues ser testigos de Cristo. Muchas gracias, hermano José Antonio. Creo que a no ser que haya algún comentario final o alguna última pregunta breve, creo que el tiempo se nos está acortando y pues el tiempo que habíamos acordado con él gentilmente nos lo ha concedido y creo que hasta más que el tiempo originalmente acordado. Así que nos sentimos muy complacidos, hermano José Antonio, que haya estado con nosotros. Placer, hermano. Y pues estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Hermanos, un fuerte abrazo a todos ustedes. Placer conocerles, una bendición. Bendiciones, hermano José Antonio. Hasta la próxima. Hasta luego, Bendiciones. hermano. Bendiciones. Le bendiga, hermano. Dios, hermano. Le bendiga. Saludos, Placer. saludos. Que tenga buen día. Saludos, hermanos. Buenos días. Buenos días.